17. Anclarse a sí mismo al éxito. Haz lo que puedas, con lo que tengas, estés donde estés. Theodore Roosevelt. A ciertas personas, yo soy una de ellas, usted quizá también, se les pone la piel de gallina cada vez que ven la bandera de los Estados Unidos. Si se analiza bien, es una reacción bastante extraña. Al fin y al cabo, una bandera no es más que un trozo de tela con un motivo decorativo de colores. Nada hay en ella que sea inherentemente mágico. Pero, como es lógico, esa interpretación omite lo esencial. Sí, en efecto, no, es más que una pieza de tela. Pero, al mismo tiempo, viene a representar todas las virtudes y características de toda una nación. De tal manera que, cuando uno ve una bandera, también ve un símbolo poderoso y evocador de todo lo que esa nación representa. La bandera, como otras muchas cosas que nos rodean, es un ancla, un estímulo sensorial unido a un conjunto determinado de estados. Un ancla, un anclaje, puede ser una palabra, una frase, un contacto o un objeto. Puede ser algo de lo que vemos, oímos, tocamos, olfateamos o saboreamos. Las 365 anclas son muy potentes porque dan acceso instantáneo a estados de gran fuerza. Es lo que ocurre cuando uno ve la bandera. Advertimos inmediatamente las emociones y sentimientos intensos que, a su vez, representan lo que sentimos acerca de la nación en su totalidad, al haberse vinculado o asociado tales sensaciones con unos determinados colores y figuras sobre la tela. Nuestro mundo está lleno de anclajes, unos profundos y otros triviales. Si yo le sugiero, los caballeros las prefieren, fácilmente me dirá, rubias, si yo empiezo nombrándole una determinada marca de cigarrillos. Es muy posible que usted conteste automáticamente, el sabor de la aventura. Y esto aunque le gusten las morenas y aunque opine que todos los cigarrillos tienen un sabor infecto, la publicidad es tan eficaz que ha anclado una reacción dentro de usted, aunque no crea en ella. Este tipo de reacción ocurre constantemente. Uno ve a unas personas y al instante se pone en un estado, bueno o malo, según los sentimientos que haya asociado con ellas, se oye una canción y se experimenta un cambio de estado instantáneo. Todo esto es consecuencia de poderosos anclajes. Esta parte del libro concluye con el tema de los anclajes, por muy buenas razones. El anclaje es un modo de asegurar la permanencia de una experiencia determinada. Podemos cambiar nuestras representaciones internas o nuestra fisiología en un momento para generar nuevos resultados, y esos cambios requieren un pensamiento consciente. Ahora bien, por medio del anclaje se crea un mecanismo de funcionamiento seguro, que se dispara automáticamente para crear el estado que uno desee en cualquier situación, sin necesidad de pensarlo. Cuando algo está anclado con eficacia suficiente, lo tiene a mano siempre que lo necesite. Hasta aquí ha aprendido usted una serie de valiosas lecciones y técnicas, pues bien, el anclaje es la más eficaz que conozco para canalizar constructivamente nuestras poderosas reacciones inconscientes, de manera que estén siempre a nuestra disposición. Relea la cita que encabeza este capítulo. Todos procuramos hacerlo lo mejor posible con lo que tengamos a nuestra disposición. Todos hemos de procurar sacar el máximo partido de nuestra capacidad. El anclaje es un medio para garantizar el acceso constante a nuestros mejores recursos, es la seguridad de tener siempre lo que necesitamos. Todos utilizamos anclajes constantemente. En realidad, es imposible dejar de hacerlo. Todo anclaje es una asociación que se crea entre los pensamientos, las ideas, las sensaciones o los estados y un estímulo determinado. ¿Recuerda lo que aprendió en la escuela sobre los perros de Pavlov? El doctor Iván Pavlov dejaba olfatear la carne a unos perros hambrientos que empezaban a segregar saliva en abundancia al percibir ese poderoso estímulo. Cuando se hallaban en dicho estado de salivación intensa, el doctor hacía sonar un timbre. Pronto dejó de ser necesaria la carne, a los perros les bastaba con oír el timbre y se iniciaba la secreción salivar lo mismo que si se les hubiese presentado la comida. Había creado un vínculo neurológico entre el sonido del timbre, las sensaciones de hambre y el reflejo de salivación. Nosotros también vivimos en un mundo lleno de situaciones de estímulo/respuesta, de modo que buena parte del comportamiento humano consiste en respuestas programadas inconscientemente. Por ejemplo, bajo condiciones de tensión muchas personas alargan el brazo hacia el cigarrillo, el alcohol o, a veces, la droga. Ni siquiera lo piensan. Son como los perros experimentales de Pavlov. En realidad,
A muchas de esas personas les gustaría cambiar su comportamiento, pues se dan cuenta de que es inconsciente e incontrolable. La clave estriba en tomar conciencia del proceso, de manera que, si no se recibe ayuda de los anclajes existentes, puedan ser eliminados y sustituidos por nuevos vínculos estímulo/respuesta que automáticamente le pongan a uno en los estados que desea. Así pues, ¿cómo se crean los anclajes? Siempre que un individuo se encuentre en un estado de gran intensidad, con fuerte solicitación simultánea del cuerpo y del espíritu, si, bajo estas condiciones se le proporciona de manera simultánea y regular un determinado estímulo coincidiendo con el momento culminante de dicho estado, se creará entre este y 367, el estímulo un vínculo neurológico. Más adelante, cada vez que aparezca el estímulo se suscitará aquel estado intenso de manera automática. Cantamos el himno nacional, con lo que se crean ciertas sensaciones en nuestro organismo, y contemplamos la bandera, repetimos el juramento de fidelidad y vemos la bandera. Al cabo de muy poco tiempo, la mera contemplación de la bandera suscita automáticamente esos sentimientos. Sin embargo, no todos los anclajes son asociaciones positivas. Algunos son desagradables, o algo peor. Si le ponen a uno una multa por exceso de velocidad, cada vez que pase por el mismo punto kilométrico experimentará una descarga de temor. ¿Cómo se siente usted cuando ve el intermitente de la policía en el retrovisor? ¿No modifica eso su estado de modo instantáneo y automático? Uno de los factores que influyen en la potencia de un anclaje es la intensidad del estado originario. A veces las personas sufren una experiencia fuertemente desagradable, como llama al gato Warp, una disputa con la esposa o con el jefe, y a partir de entonces, cada vez que ven la cara del otro montan en cólera interiormente. Cuando esto ocurre, la relación o el empleo pierden todo el interés que pudieran tener para uno. Si padece usted alguno de esos anclajes negativos, en este capítulo, aprenderá cómo reemplazarlos por otros positivos. No será necesario que se domine voluntariamente, sino que le sucederá de manera automática. Muchos anclajes son agradables. Uno quizá relacione cierta canción de los Beatles con un verano maravilloso, y, durante el resto de sus días cada vez que oiga la canción recordará aquellas vacaciones inolvidables. Otro culmina una tarde perfecta con su amor compartiendo un pastel de manzana con helado de chocolate, y a partir de entonces ese va a ser su postre favorito. Sin pensarlo, todos los días, como los perros de Pavlov, usted tiene experiencias que crean anclajes y condicionan sus reacciones de una forma determinada. En la mayoría de nosotros se han formado anclajes al azar. Nos bombardean los mensajes de la televisión, la radio, y la vida cotidiana. Unos se convierten en anclajes y otros no, en gran parte en función de la mera casualidad. Si uno se encuentra en un estado potente, bien sea positivo o negativo, y entra en contacto con un estímulo determinado, hay más posibilidades de que el mismo quede anclado. Por otra parte, la constancia de un estímulo favorece la asociación y es, en este sentido, una herramienta de anclaje. La audición repetida, digamos, de un estribillo publicitario, acaba por anclarlo en el sistema nervioso. Lo bueno de todo ello es que uno puede aprender a dominar ese proceso de anclaje, lo cual permite instalar anclajes positivos y desterrar los negativos. Sabemos que los líderes triunfadores de la historia han utilizado a menudo los anclajes culturales que encontraban en su ambiente. Cuando un político se pone la bandera por toga, su intención no es otra que explotar la magia de ese anclaje tan poderoso. Quiere asociarse con todas las emociones positivas que se vinculan con la bandera. En el mejor de los casos, ese proceso puede crear un sano lazo común, un vínculo alrededor del patriotismo. Recordemos los Centi 369, mientos que a los norteamericanos nos invaden el día 4 de julio, no es de extrañar que ningún aspirante a un cargo público deje de hacer acto de presencia en el desfile conmemorativo. En el peor de los casos, en cambio, tal anclaje suministra la demostración de las más bajas pasiones colectivas. Hitler fue un genio de la creación de anclajes, supo vincular determinados estados mentales y emotivos con la esvástica, los desfiles al paso de la oca y las manifestaciones de masas. Creaba estados de gran intensidad en la gente, y mientras mantenía en ellos a quienes le escuchaban, seguía proporcionándoles unos estímulos concretos y exclusivos. De manera que, más adelante, le bastaba con ofrecer los mismos estímulos, por ejemplo, el saludo brazo en alto, para evocar todas las emociones que había vinculado a aquellos. Y recurría constantemente a esos instrumentos o herramientas para manipular las emociones, y por consiguiente los estados y el comportamiento de todo un país.
En nuestro capítulo sobre la redefinición del marco subrayábamos que los mismos estímulos pueden tener significados diferentes en función del marco en que se sitúan. El anclaje funciona lo mismo en sentido positivo que en el negativo. Hitler vinculaba emociones de poder, de fuerza y de orgullo a los símbolos nazis usados por los miembros del partido. Y también vinculaba estados de temor en el ánimo de sus oponentes. ¿Tenía la esvástica el mismo significado para un miembro de la comunidad judía que para un militante de las tropas de asalto? Evidentemente, no. Pero la comunidad judía supo tomar esa experiencia histórica y crear un poderoso anclaje positivo que la ayudó a construir una nación y a defenderla en condiciones que a cualquiera le hubieran parecido desesperadas. El anclaje auditivo del nunca más que utilizan muchos judíos lo sitúa en estado de total disposición a hacerlo que sea necesario para defender sus derechos de soberanía. Muchos analistas políticos opinan que Jimmy Carter cometió un error cuando intentó desmitificar la función de presidente de los Estados Unidos. Al menos durante su primer mandato, recortó los anclajes más poderosos de la presidencia, la pompa y la ceremonia, y detalles como el himno de salutación Halt de Chet. El propósito tal vez fuese admirable, aunque desde el punto de vista táctico quizá debamos calificarlo de imprudente. Los líderes alcanzan su máxima eficacia cuando están en disposición de utilizar anclajes fuertes para concitar apoyo alrededor de ellos. Pocos presidentes se han arropado en la bandera con tanta asiduidad como Ronald Reagan. Esté usted de acuerdo con su política o no, es difícil no admirar su habilidad, o la habilidad de sus asesores, en el uso del simbolismo político. El anclaje no es un fenómeno limitado a las emociones y experiencias más profundas. Los cómicos son maestros en esa técnica, saben cómo emplear un tono de voz determinado, un latiguillo o una mueca que provocan la risa al instante. ¿Cómo lo consiguen? Haciendo alguna cosa que mueva a risa, y, mientras usted se halla en ese estado intenso y bien definido, suministran un estímulo determinado y original, como una cierta sonrisa o mueca, o quizás un tono de voz especial, y eso, lo repiten constantemente hasta que el estado de hilaridad se asocia con esa expresión. Al cabo de poco tiempo, les basta con hacer la mueca para obligarnos a reír. Richard Pryor es uno de los maestros en esto, en cuanto a Johnny Carson, se ha anclado a sí mismo en la cultura estadounidense. No tiene más que sonreír sardónicamente, con su mueca llena de sobreentendidos, y el público ríe antes de que haya terminado de contar el chiste. Lo ha hecho tantas veces antes, que todos conocen lo que se avecina, y en sus mentes se disparan los mismos estados. O como cuando Rodney Dangerfield dice, tomemos a mi mujer, por ejemplo. Esas palabras no dicen nada inherentemente divertido. Lo que sucede es que la frase va anclada a un chiste tan conocido, que casi cualquier persona puede reír empleando esas 6 palabras. Séame permitido mencionar como ejemplo una ocasión en que pude sacar el máximo provecho de los anclajes disponibles. John Grinder y yo negociábamos con el ejército de los Estados Unidos la creación de una serie de nuevos modelos de instrucción para mejorar la eficacia en diversas especialidades. El general que se encargaba del asunto nos organizó una reunión con los oficiales responsables, a fin de 371, discutir las fechas, los precios, los lugares y todo lo demás. Entonces nos reunimos en una gran sala de conferencias, alrededor de una mesa en forma de herradura. Ocupaba la cabecera de la misma el sillón reservado para el general y, aunque éste no hizo acto de presencia, estaba claro que esa poltrona era el anclaje más poderoso de aquella habitación. Todos los oficiales la trataban con el mayor respeto. Desde allí se tomaban las grandes decisiones y emanaban las órdenes que nadie osaba discutir. Tanto John como yo nos dedicamos a dar vueltas por detrás de la poltrona, a tocarla, e incluso, de vez en cuando, nos sentábamos en ella. Esto lo repetimos hasta que hubimos transferido a nuestras personas parte de la representatividad que para aquellos oficiales ostentaba su general y aquel símbolo de poder. Cuando llegó el momento de manifestar el precio que pretendíamos cobrar, me mantuve en pie al lado del asiento del general y expuse nuestras condiciones con el tono de voz más decidido y la postura fisiológica más autoritaria que pude. Durante las negociaciones previas se había regateado algo nuestro precio, pero esta vez nadie se atrevió a discutirlo. Aprovechando el anclaje del sillón del general pudimos conseguir un precio, justo sin perder el tiempo en negociaciones de tira y afloja. El punto quedó tan resuelto como si los hubiera hecho cuadrarse delante de mí. Muchas negociaciones a alto nivel, en efecto, utilizan también eficaces procedimientos de anclaje.
Este es también un instrumento empleado por muchos deportistas profesionales. Quizá no le den ese nombre, o incluso ni siquiera sepan que lo hacen, pero aplican el principio. Algunos atletas que parecen a menudo desmotivados revelan luego un anclaje a situaciones de apuro, ya que solo a partir de estas entran en un estado de mayor eficacia y dominio de sus recursos, y obtienen los resultados más sorprendentes. Otros tienen un ritual para desencadenar ese estado, en sí mismos, como los jugadores de tenis que botan la pelota, a un ritmo determinado, o usan una cierta pauta de respiración para situarse en el estado óptimo antes de efectuar el servicio. Los métodos de anclaje y redefinición del marco fueron utilizados por mí durante mi trabajo con Michael O'Brien, medalla de oro de los 1.500 metros libres en las Olimpiadas, de 1984. Conseguí reenmarcar sus creencias limitadoras, y anclé sus estados óptimos al pistoletazo del juez de salida, haciendo que recordara el estímulo de la música, utilizado por él mismo en una competición anterior contra su rival más peligroso, y a la línea oscura del fondo de la piscina, en la que se fijaría durante la carrera. Los resultados que obtuvo bajo aquel estado óptimo fueron los que él siempre había deseado. Pasemos revista más concretamente, pues, a la manera de crear un anclaje en sí mismo o en otros de manera consciente. Consta básicamente de dos fases sencillas. En primer lugar, debe ponerse uno mismo, o poner a la persona en cuestión, en el estado preciso que se desea anclar. Conseguido esto, hay que suministrar repetidas veces un estímulo específico, exclusivo, mientras el sujeto pasa por el momento culminante de dicho estado. Cuando alguien ríe, por ejemplo, se encuentra en un estado específico y congruente, todo su organismo interviene en ese momento. Mientras se halla en él mismo, otra persona podría, por ejemplo, pellizcarle la oreja, y acompañar dicha acción con un cierto sonido reiterado varias veces, más tarde conseguirá hacerle reír siempre que le proporcione el mismo estímulo, el pellizco en la oreja y el sonido. Otra manera de crear en alguien un anclaje de seguridad en sí mismo es pedirle que recuerde alguna vez que se sintiera en el estado que desea poder suscitar a voluntad. Luego le retrotraeremos a esa experiencia de manera que se encuentre totalmente asociado a ella y experimente las mismas sensaciones en su organismo. Cuando lo haga, usted podrá observar los cambios que tienen lugar en su fisiología, las expresiones faciales, la postura, la respiración. Cuando vea que dichos estados se aproximan al punto culminante, suministre rápidamente y varias veces un estímulo concreto y bien diferenciado. Estos anclajes pueden mejorarse enseñándole al sujeto a entrar con más rapidez en el estado de confianza. Demuéstrele, por ejemplo, la postura que adopta cuando se siente C373, seguro de sí mismo, y ofrézcale el estímulo cuando él se ponga en esa postura. Pídale luego una demostración de cómo respira cuando está seguro de sí mismo y, mientras lo esté haciendo, proporciónele el estímulo una vez más. Seguidamente, pregúntele lo que se dice a sí mismo, y repita el estímulo, que puede ser, por ejemplo, una ligera presión de la mano en el hombro. Claves de anclaje, intensidad del estado, sincronización con el punto culminante de la experiencia, exclusividad del estímulo, repetición del estímulo. Cuando le parezca que ya está listo el anclaje, deberá ponerlo a prueba. Haga primero que el sujeto pase a un estado diferente o neutral. Para conseguirlo, lo más fácil será pedirle que cambie de fisiología o piense en algo distinto. A continuación compruebe el anclaje por el sencillo procedimiento de suministrar el estímulo apropiado y observar. ¿Presenta la misma fisiología que cuando se hallaba en su estado? En caso afirmativo, el anclaje funciona. De lo contrario, es posible que haya omitido usted una de las 4 claves para lograrlo. 1. Para que el anclaje sea eficaz, el sujeto debe hallarse en estado totalmente asociado y congruente, con intervención de todo su organismo, en el momento en que se le suministra el estímulo. A eso lo llamo yo un estado intenso, y cuanto más intenso, más fácil y más duradera será la intervención. Si la intenta usted mientras una parte de la persona piensa en una cosa y otra parte en otra distinta, el estímulo quedará asociado a varias señales diferentes y no será tan poderoso. Por otro lado, y como comentábamos antes, si el sujeto estaba contemplando la oportunidad en que sintió algo y usted le ancla en ese estado, en el futuro, cuando se le suministre el estímulo, el condicionamiento se visualizará como imagen, no plenamente asociado en cuerpo y espíritu. 2. Se debe suministrar el estímulo en el momento culminante de la experiencia. Si se anticipa o se retrasa la intervención, esta no se ejercerá con plena intensidad. Para saber cuál es ese momento culminante, observe a la persona mientras va
poniéndose en su estado, y fíjese en lo que hace cuando él mismo empiece a desvanecerse. O puede recabar su ayuda, directamente y pedirle que le diga cuando se acerca a la cima, de su experiencia, información que usted utilizará para calibrar el momento clave en que suministrar el estímulo idóneo. 3. El estímulo elegido debe ser exclusivo, es decir que, debe enviar al cerebro una señal diferenciada e inconfundible. BLE. Una vez tenga usted a alguien en un estado determinado, e intenso, ND pretenda que el estímulo sea, digamos, una mirada, porque eso no es exclusivo y difícilmente derivará de ello una señal específica al cerebro. Tampoco un apretón de mano sería lo indicado, ya que se trata de un gesto demasiado habitual, a menos que se diese con un énfasis muy especial, en cuanto a presión, localización y así sucesivamente, para crear un estímulo original que pueda asociarse más fácilmente con un significado concreto. Los mejores anclajes son los que combinan varios sistemas de representación, visual, auditivo, senestésico, etc. Así pues, anclar a un sujeto con un contacto determinado y un cierto retintín en la voz, por lo general será más eficaz que limitarse a tocarle. 4. Para que el anclaje funcione hay que imitarlo exactamente. Ponga usted a una persona en su estado y toque un determinado punto de su espalda con una presión concreta, específica, no se obtendrá el mismo estado más tarde si se toca en otro lugar o con una presión distinta. Siempre que su procedimiento de anclaje siga estas 4 fórmulas, será eficaz. En mis sesiones de paseo sobre las brasas, enseño al público el modo de producir anclajes que Mo 375 utilicen sus energías más potentes y positivas. Hago que atraviesen un proceso de condicionamiento, según el cual, con solo apretar el puño esas energías estarán a su disposición. Al final de la jornada, en efecto, ese gesto enérgico les pone en disposición de utilizar inmediatamente sus energías más productivas. Vamos a practicar ahora mismo un sencillo ejercicio de anclaje. Póngase erguido y recuerde una ocasión en que se sintiera completamente seguro de sí mismo, en que supo que podía hacer cualquier cosa que se propusiera. Ponga su organismo en el mismo estado fisiológico de entonces. Plántese, de pie como cuando estaba completamente seguro de sí mismo, y cuando se halle en el momento culminante de esa sensación, levante el puño y exclame, sí, con fuerza y firmeza. Respire como lo hacía cuando estaba totalmente seguro. Repita, sí, con energía. Hable ahora en el tono de una persona completamente segura, que domina la situación, cierre el puño y diga, sí, en ese mismo tono. Si no consigue recordar ninguna ocasión así, imagínelo, ¿qué sería el tener tal experiencia? Establezca las condiciones fisiológicas en que se encontraría su organismo si usted supiera cómo sentirse totalmente seguro de sí mismo y dueño de la situación. Respire como lo haría si estuviera seguro de sí mismo. Y le pido que lo haga en la realidad, lo mismo que los demás ejercicios de este libro. No basta con leer. Hágalo, y obrará milagros. Ahora que está usted ahí, en estado de total seguridad en sí mismo, en el momento culminante de la experiencia cierre el puño y diga, sí, con voz poderosa. Note la fuerza que controla los notables recursos físicos y mentales de que dispone, y sienta cómo crece esa fuerza y ese equilibrio. Repítalo, y hágalo una y otra vez, hasta 5 o 6, sintiéndose cada vez más fuerte, creando en su sistema neurológico la asociación entre tal estado y el acto de apretar el puño y exclamar, sí. Cambie luego su estado, cambie la fisiología. Ahora cierre el puño y diga, sí, en el mismo tono que cuando estaba creando su anclaje, y observe lo que siente. Haga esto varias veces durante los próximos días. Póngase, usted mismo en el estado de mayor confianza y euforia que conozca, y en el momento culminante de dichos estados cierre el puño con un gesto reservado exclusivamente a esta finalidad. No tardará mucho en comprobar que al cerrar el puño, crea usted ese estado voluntad, al instante. Tal vez eso no ocurra si solo ha practicado un par de veces, pero no tardará en lograrlo si ejercita con asiduidad. Sin embargo, también es posible anclarse con solo 1 o 2 repeticiones, si el estado alcanzado fue lo bastante intenso y el estímulo suficientemente sugestivo. Una vez se haya anclado usted de esa manera, haga uso de ese recurso en la primera situación que le parezca difícil. Cierre el puño y dominará la situación. Esa potencia del anclaje es debida a la movilización instantánea que suscita él mismo en nuestro sistema neurológico. La ideación
positiva de tipo tradicional exige detenerse a reflexionar, lo cual, incluso cuando se trata de adentrarse en un estado fisiológico, de poder, lleva algún tiempo y cierto esfuerzo consciente. Como anclarse uno mismo. Uno ponga en limpio mentalmente el resultado concreto cuyo anclaje sea realizar, y el estado específico al que atribuya la máxima eficacia, para la consecución de dicho estado en sí mismo o en otra persona. 2. Calibre la experiencia base inicial. 3. Haga que el sujeto defina y conforme el estado deseado, induciendo-lo mediante sus patrones de comunicación verbales y no verbales. 4. Haga uso de su agudeza sensorial para determinar el instante en que la persona se encuentra en el momento culminante de su estado, y aproveche ese instante preciso para suministrarle el estímulo, anclaje. 5. Someta a prueba el anclaje. A. Modificando la fisiología para romper el estado. B. Ensayando el estímulo, anclaje, para observar si se logra el estado deseado. 377. Cambio, el anclaje pone en marcha al instante nuestros recursos más poderosos. Tome nota, porque es importante, de que la máxima potencia en los anclajes se obtiene por apilamiento o amontonamiento, es decir, acumulando numerosas experiencias, iguales o muy similares. Yo, por ejemplo, entro en mis mejores estados asumiendo una fisiología y una postura algo parecidas a las de un maestro de karate. En tal estado he paseado cientos de veces sobre las brasas, me he lanzado con paracaídas y he superado desafíos notables de muy diverso tipo. En cada una de estas situaciones, cuando me sentía en mi mejor momento y culminando la experiencia, hacía un gesto con el puño apretado. Así que ahora, al repetir ese gesto, todas aquellas sensaciones de poder y aquellos estados fisiológicos acuden simultáneamente a mi sistema nervioso. La sensación es más fuerte que la que ninguna droga podrá producir jamás. Obtengo la experiencia de lanzarme en paracaídas, hacer submarinismo de noche en Hawái, dormir a la sombra de la Gran Pirámide, nadar junto a los delfines, cruzar la hoguera, romper limitaciones y ganar una competición deportiva, todo al mismo tiempo. De tal manera que cuanto más a menudo me pongo en dicho estado y le anclo nuevas y poderosas experiencias positivas, más fuerza y más éxito arrastra el mismo. Es otro ejemplo del conocido ciclo, el éxito llama al éxito. El poder y el dominio de los recursos llaman a mayor poder y mayor dominio de los recursos. Voy a proponerle un desafío, vaya y consiga crear en 3 personas los anclajes de otros tantos estados positivos. Que, recuerden una ocasión en que se sintieran exuberantes, asegúrese de que revivan plenamente la experiencia y haga que se anclen repetidamente en esos mismos estados. Luego, cambie la conversación y, cuando sus interlocutores se hallen distraídos, ponga a prueba los anclajes. ¿Consigue que vuelvan al mismo estado? ¿No? Pues pase revista a los 4 puntos clave y repita la operación. Si los anclajes no producen el estado que usted desea, es que ha fallado uno de esos 4 puntos. Quizás usted o la otra persona no llegaron al estado concreto y totalmente asociado. Tal vez se aplicó el anclaje en un momento poco adecuado, cuando ya se disipaba el punto culminante. Es posible que el estímulo no haya sido lo bastante diferenciado, o que no lo repitiese usted perfectamente al tratar de restaurar la experiencia objeto del anclaje. En todas estas ocasiones lo único que se necesita es atención, para asegurarse de que la operación se efectúa correctamente y, en caso de tener que repetirla, de que modifica usted adecuadamente su planteamiento hasta lograr un anclaje que funcione. He aquí otro ejercicio. Seleccione entre 3 y 5 estados o sensaciones que le gustaría tener a su disposición, cuando se le antojase, y andelos a una parte concreta de su persona, de modo que pueda acceder a ellos con facilidad. Digamos que es usted del tipo de personas a quienes resulta difícil tomar una decisión, pero le gustaría cambiar. Quiere ser más decidido. Para anclar la sensación de ser capaz de tomar una decisión de manera resolutiva, rápida y fácil, podría elegir, digamos, el nudillo del dedo índice. A continuación, piense en una oportunidad de su vida en que se sintiera totalmente decidido, entre mentalmente en tal situación y asocíese por completo con ella, a fin de volver a sentirse como entonces. Reviva la experiencia de esa gran decisión de su pasado. En el punto culminante de la experiencia, cuando se sienta usted decidido al máximo, presione sobre su nudillo y diga mentalmente, sí. Ahora piense en otra experiencia similar, y cuando se halle en la cumbre de ese proceso de toma de decisiones repita la misma presión y la misma palabra. Haga esto 5 o 6 veces, a fin de amontonar una serie de anclajes poderosos.
A continuación piense en una decisión que deba tomar, considere todos los factores que debe conocer para tomarla. Luego, lance la señal del anclaje. Ahora, será usted, sin duda, capaz de decidir rápida y eficazmente. También podría designar otro dedo para anclar la sensación de relajación al objeto de poder beneficiarse de ella cuando lo crea necesario. Por mi parte, he anclado en un nudillo la sensación de creatividad. Así, cuando me encuentro pesado y falto de ideas, en cuestión de momentos puedo pasar al estado creativo. Tómese usted el tiempo necesario para Selexio 379. En AR 5 estados e instalarlos, verá que es divertido utilizarlos para controlar su propio sistema nervioso como si fuese un aparato de alta precisión. Por favor, hágalo ahora mismo. A menudo la eficacia del anclaje es mayor cuando el sujeto del mismo no se da cuenta de lo que ocurre. En su libro, Manteniendo la Fe, Jimmy Carter proporciona un ejemplo excepcional de anclaje. Durante unas conversaciones sobre la limitación de armamentos, el líder soviético Brezhnev le sorprendió poniéndole la mano en el hombro y diciendo en perfecto inglés, Jimmy, si no salimos con bien de esto, Dios no nos lo perdonará. Años después Carter, entrevistado para la televisión, describió a Brezhnev como un hombre de paz, y contó esa anécdota, agregando, todavía ahora me parece sentir su mano en el hombro. Carter recuerda esa experiencia tan vívidamente porque Brezhnev le sorprendió al usar un inglés perfecto y al hablarle de Dios. Como hombre profundo MANERAS de calibrar, identificar un cambio de estado, observe las variaciones en la respiración, su forma, sus pausas, su ritmo, su volumen, los movimientos oculares, el volumen del labio inferior, la postura, el tono muscular, la dilatación de la pupila, el color y la reflectividad de la piel, la voz, sus predicados, su ritmo, su timbre, su tono, su volumen. De mente religioso, a Carter sin duda le impresionó lo que dijo Brezhnev, y el momento clave fue cuando su interlocutor le tocó el hombro. La intensidad de la emoción de Carter y la importancia de la cuestión que se debatía, prácticamente, aseguran que no olvidará esa experiencia por muchos años. Que viva. La técnica del anclaje permite obtener resultados notables a la hora de superar temores y cambiar de comportamiento. Aduciré como ejemplo un caso práctico que se da con frecuencia en mis cursos. Cuando me entere de que alguno de mis alumnos, hombre o mujer, experimenta dificultades en el trato con el sexo opuesto, le animo a que salga a hablar. Hace poco fue un muchacho quien se ofreció voluntariamente, no, sin timidez. Cuando le pregunté qué sentía cuando se dirigía a una mujer o abordaba a una desconocida, pude ver su reacción física inmediata. Se encogió, bajó los ojos y dijo con voz temblorosa, me cuesta mucho hacerlo. Pero, en realidad, no hacía falta que lo dijera, toda su fisiología me había explicado ya cuanto necesitaba saber. Rompí su estado al preguntarle si conseguía recordar algún momento en que se hubiera sentido muy seguro de sí mismo, firme y orgulloso, un momento en que hubiera estado seguro de triunfar. Él asintió, y yo le guié hacia dicho estado. Hice que asumiera la postura, respirase de tal modo y se sintiera en todos los aspectos tan seguro como entonces. Le pedí que recordase lo que alguna otra persona le dijo en aquella ocasión, así como lo que él se dijo entonces a sí mismo. En el momento culminante de la experiencia le di un toque en el hombro. Luego hice que atravesara la misma experiencia varias veces más, asegurándome de que sentía y oía exactamente las mismas cosas en cada repetición. Y siempre, en el instante supremo, le tocaba el hombro para establecer el anclaje. Recordemos que aquí el éxito depende de la repetición exacta, así que puse gran cuidado en tocarle todas las veces de la misma manera y ponerle siempre en el mismo estado. En un momento dado vi que el anclaje ya era bastante firme. Había llegado el momento de ponerlo a prueba. Rompí otra vez su estado al preguntarle cómo se sentía en presencia, 381, de una mujer. Enseguida empezó a caer otra vez en su fisiología de deprimido. Los hombros cayeron. La respiración se hizo irregular. Cuando toqué su hombro en el punto de anclaje elegido por mí, automáticamente su organismo recuperó la fisiología de dominio de sus recursos. Es digna de ver la asombrosa celeridad con que, gracias al anclaje, los estados de los sujetos pueden pasar de la desesperación o el miedo a la seguridad en sí mismos. En este punto del proceso, una persona puede tocarse el hombro, o cualquier otro gesto que se haya establecido, como anclaje, y obtener el estado deseado siempre que quiera. Pero aún es posible ir más lejos.
podemos transferir ese estado positivo precisamente a los estímulos que antes desencadenaban los sentimientos de impotencia, de manera que esos estímulos produzcan el resultado contrario. Veamos cómo. Le pedí al joven que eligiese, de entre las mujeres asistentes, a una que le pareciese atractiva, de tal manera que, en sus condiciones normales jamás hubiese osado dirigirse a ella. Ante esta proposición titubeó un momento, hasta que le toqué el hombro. Tan pronto como lo hice su postura corporal cambió y eligió a una de las mujeres más guapas, a quien pedí que saliera también al estrado. Luego le expuse que aquel muchacho iba a proponerle salir juntos, y que ella debía rechazarlo sin miramientos. Lo toqué en el hombro, con lo que él entró en su fisiología de dominio de sí, con la mirada al frente, la respiración profunda y relajada, y los hombros erguidos. Se acercó a ella, y le dijo, «Hola. ¿Cómo estás?» «Déjeme en paz», exclamó ella. Pero él no se dejó intimidar. En su talante normal, con solo mirar a una mujer se alteraba por completo, pero esta vez se limitó a sonreír. Yo seguía con la mano puesta en su hombro, y él siguió insistiendo. Cuanto más displicente se mostraba ella, más perseveraba él en el estado de dominio de sus recursos. Y continuó, en estas condiciones incluso después de que yo apartase la mano de su hombro. Había creado un enlace neurológico tal, que el sujeto se sentía seguro de sí mismo en presencia de una mujer bonita, e incluso a pesar de verse rechazado. En esta ocasión, la mujer dijo al fin, «Es que no puedes dejarme en paz», a lo que él replicó, con voz grave, «Es que no sabes distinguir el poder cuando lo ves», con lo que hizo que todos los asistentes prorrumpieran en una carcajada. Se hallaba efectivamente en un estado muy poderoso, y el estímulo que le mantenía en él era una mujer bonita y barra diagonal o la resistencia de la misma, es decir, el mismo estímulo que antes le llenaba de terror. O, dicho de otra manera, que después de establecer el anclaje yo había logrado transferirlo. Al mantenerle en un estado potente mientras ella le daba calabazas, el cerebro de mi alumno empezaba a asociar la oposición de la mujer con ese estado de relajación y seguridad en sí mismo. Cuanto más le rechazaba el fra, más tranquilo, seguro y confiado se mostraba él. Sorprende comprobar cómo se opera una transformación así en cuestión de pocos minutos. Uno se pregunta, lógicamente, si esa demostración tan espectacular en un cursillo puede trasladarse al mundo de cada día. ¿Qué ocurriría en el mundo real? De hecho, una vez establecido el bucle estímulo barra diagonal respuesta, no hay diferencia. En mis cursos hacemos que, terminada la conferencia, los asistentes pasen la velada con otras personas, con resultados sorprendentes. Habiendo suprimido los temores, se relacionan con facilidad y traban conocimiento con gentes a las que ni siquiera se hubieran atrevido a dirigirse anteriormente. Aunque eso no es tan sorprendente en realidad, al fin y al cabo, todos hemos tenido que aprender cómo reaccionar frente a un rechazo, y elegimos uno de entre los diferentes modelos de conducta que teníamos a nuestra disposición. El anclaje es bien sencillo, fija un nuevo conjunto de reacciones neurológicas. Una de las personas que asistieron a nuestros cursos hace 2 años y que padecía una timidez enfermiza frente a las mujeres, es ahora una estrella de la canción y vive feliz, rodeado de admiradoras. En todos mis cursos de revolución mental, suelo presentar alguna variante de la situación descrita, y el cambio que se opera en el paciente es siempre notable. En otros casos empleo una variante de esta técnica de anclaje para modificar reacciones fóbicas. 383. Si haces lo que has hecho siempre, no llegarás más lejos de lo que siempre has llegado. Anónimo. Hay que tener presente que vivimos entre anclajes, si somos conscientes de ellos podremos actuar para modificarlos. Pero si no es así, nos sorprenderá el ir y venir de nuestros estados sin motivo aparente. Para dar un ejemplo muy común, digamos que se produce un fallecimiento en la familia de una persona. Durante el funeral, y mientras esa persona se encuentra en un lógico estado de aflicción, numerosos conocidos se acercan a darle el pésame y le tocan la parte superior del brazo izquierdo en ademán de condolencia. Si esto se repite un número suficiente de veces mientras el sujeto se halla en lo más hondo de su estado depresivo, a menudo sucede que tal gesto y tal estado quedan asociados en un anclaje, de manera que, meses más tarde, cuando alguien le toca por casualidad en el brazo, esa persona, aunque el contexto sea totalmente distinto, experimenta un relámpago de tristeza sin saber siquiera por qué. ¿No recuerda usted experiencias parecidas, estados melancólicos que sobrevienen sin que sepamos la razón? Es muy posible.
A lo mejor usted ni siquiera se fijó en esa música de fondo, un tema que guarda relación con algún ser querido que ya no está en su vida. O quizá fue una mirada que alguien le dirigió. Recordemos que los anclajes funcionan en el plano inconsciente. Voy a darle a conocer algunas técnicas para combatir los anclajes negativos. Una de ellas consiste en activar simultáneamente otro anclaje de signo contrario. Volviendo al ejemplo de la tristeza del funeral, si la misma ha quedado anclada en la parte superior del brazo izquierdo, podríamos establecer un sentimiento contrario, de júbilo y dominio de los propios recursos, mediante un contacto simétrico en el brazo derecho. Cuando se activan ambos al mismo tiempo, sucede una cosa curiosa: el cerebro conecta ambas señales al sistema nervioso. Entonces, cada vez que se accione uno de los anclajes se ofrecen ambas reacciones y casi siempre el cerebro elige la más positiva. En consecuencia, uno se siente en un estado positivo, o bien en un estado neutral, lo que sucede cuando las señales de signo opuesto se anulan mutuamente. El anclaje es esencial para el desarrollo de relaciones íntimas duraderas. Mi esposa Becky y yo, por ejemplo, viajamos mucho para compartir las ideas que aquí expongo con personas de todo el país. Con frecuencia, cuando entramos en poderosos estados positivos, nos estamos viendo o tocando mutuamente, y ello en el momento culminante de dichas experiencias. Como consecuencia de ello, nuestra relación abunda en anclajes positivos y cada vez que nos miramos se ponen en marcha esos momentos de poder, de cariño, de felicidad. Por el contrario, cuando una relación llega al punto en que dos personas no se soportan, tal vez ello sea debido a la existencia de anclajes negativos. En muchas relaciones se producen fases durante las cuales la pareja asocia más experiencias negativas que positivas a la persona del otro. El trato frecuente bajo la influencia de tales estados produce un condicionamiento, a tal punto que muchas veces les basta con ver al otro para desear estar en otro lugar. Ello es especialmente habitual en las parejas que discuten con frecuencia y, durante esos estados de ira y furor, se dicen palabras encaminadas a herir u ofender al oponente. En esa situación se recomienda recurrir a la técnica de interrupción de patrones. Dichos estados, que son de gran intensidad, se vinculan con los rasgos de la otra persona. Al cabo de poco tiempo, cualquiera de los dos preferirá la compañía de cualquier otro, tal vez la de un nuevo compañero con quien solo se asocian experiencias positivas. Becky y yo tuvimos una experiencia similar una noche, al registrarnos en la recepción de un hotel. No vimos ningún mozo ni conserje en la puerta, con que le pedimos al recepcionista que cuidara de que estacionara nuestro coche en el garaje y subiera nuestras maletas. El hombre dijo que no había inconveniente, por lo que subimos a nuestra habitación para descansar. Al cabo de una hora, y en vista de que nuestros equipajes no llegaban, telefoneamos a recepción. Para abreviar, diré que nos habían robado del coche todas nuestras 385 pertenencias, incluyendo las tarjetas de crédito, los pasaportes y hasta un importante cheque al portador, ya firmado, puesto que nos disponíamos a iniciar unas vacaciones de 2 semanas. Es fácil imaginar cuál sería mi estado. Mientras me hallaba en pleno furor e indignación, miraba a Becky, que estaba también enfadadísima. Al cabo de unos 15 minutos, me di cuenta de que no resolvería nada con enfadarme, y, como estoy convencido de que nada ocurre sin un motivo, pensé que algún beneficio sacaríamos de todo aquello. De modo que cambié mi estado y me tranquilicé. Pero unos 10 minutos más tarde volví a mirar a Becky, y empecé a sentirme irritado por las cosas que a mi parecer debía haber hecho ella ese día y no hizo. En ese instante, desde luego, no me sentía muy predispuesto en su favor. Sin embargo, no tardé en preguntarme a mí mismo, ¿qué pasa aquí? Comprendí que había vinculado mi contrariedad por la pérdida de nuestros efectos con Becky, pese a que ésta no tenía ninguna culpa de ello. Me sublevaba solo con mirarla. Cuando le expliqué lo que estaba pasando, resultó que a ella también le ocurría algo parecido. ¿Qué hacer, pues? Muy sencillo, rompimos los anclajes. Nos pusimos a hacer conjuntamente ciertas cosas estimulantes y positivas, cosas que antes de 10 minutos nos pusieron en un estado estupendo mientras nos mirábamos mutuamente. Virginia Satir, consejera matrimonial y familiar famosa en todo el mundo, utiliza constantemente los anclajes en su trabajo. Sus resultados son sobresalientes. Al modelarla, Bandley y Grainder observaron la diferencia entre su estilo y el de muchos terapeutas familiares de corte tradicional.
Cuando se presenta una pareja en busca de tratamiento, muchos terapeutas creen que el problema oculto estriba en los resentimientos y resquemores no expresados que cada miembro de la pareja pueda albergar hacia el otro, y suponen que servirá de ayuda el manifestarse abiertamente, el decirse lo que opinan el uno del otro, las razones de los enfados, y así sucesivamente. Es fácil imaginar lo que ocurre cuando las personas empiezan a explicitar con franqueza los motivos de agravio. Si el terapeuta les induce a expresar con fuerza y vigor lo que les separa, posiblemente se crearán anclajes negativos todavía más intensos con solo contemplar la cara del otro. Admito, naturalmente, que la expresión de unos sentimientos largo tiempo contenidos pueda ser un desahogo, como también creo que decirse la verdad es necesario para llevar a buen puerto una relación. Pero desconfío de los efectos de los anclajes negativos que pueden crearse en un proceso así. Todos nosotros hemos tenido discusiones en las que hemos empezado a decir cosas que no pensábamos en realidad. Cuanto más habla uno, más pierde los estribos. Así pues, ¿cómo llega a saber el protagonista cuáles son sus sentimientos verdaderos? Ponerse uno mismo en un estado negativo, antes de comunicar sus sentimientos a una persona amada es una estrategia cuyos inconvenientes saltan a la vista. Por eso, Virginia Satir, en vez de pedir que sus pacientes se pongan a discutir, les pide que se miren el uno al otro tal como hacían cuando se enamoraron, que se hablen como lo hicieron entonces. De este modo, durante toda la sesión acumula anclajes positivos, de manera que, al verse el uno al otro, se susciten sentimientos favorables. Es a partir de ese estado cuando pueden empezar a resolver sus problemas por medio de una comunicación clara, sin ofender los sentimientos del otro. En realidad, sucede que se tratan con tanta sensibilidad y atención, que se consigue establecer un nuevo patrón, un nuevo camino para resolver las dificultades futuras. Deje que ponga en sus manos otra herramienta poderosa, para tratar los anclajes negativos. Lo primero es crear un anclaje positivo y fuerte con nuestros recursos. Siempre es mejor comenzar por lo positivo que por lo negativo, así, supuesto que lo negativo resulte más difícil de lo que nos figurábamos, tendremos el medio para salir de ese estado con prontitud. Quiero que piense usted en la experiencia positiva más poderosa que haya tenido en su vida. Ponga esa experiencia y los sentimientos que la acompañan en su mano derecha. Imagínese a sí mismo mientras lo hace y sienta ese material en su diestra. Recuerde una ocasión en que se sintiera totalmente orgulloso de lo que hizo y ponga también esa experiencia y 387, esas sensaciones en su derecha. Y ahora piense en una vez en que viviera usted sentimientos intensos, positivos, de amor, y ponga eso en su derecha como si fuese algo material y palpable. Recuerde alguna ocasión en que haya reído como un loco, o incluso se haya sentido un tanto frívolo. Tome esa experiencia y póngala también en su derecha. Note lo que su mano siente, llena de tantos sentimientos amorosos, positivos, vivificantes y poderosos. Observe ahora qué color adquiere ese puñado de sentimientos que ha creado en su derecha. Para eso, basta con tomar nota del primer color que se le ocurra. Fíjese en la forma que toman en conjunto. Y si tuviera que atribuirles un sonido, ¿cuál sería el de todos ellos juntos? ¿Qué textura palpa usted en los sentimientos que ha reunido en su mano? Si hablasen con una sola voz para transmitirle un mensaje potente y positivo, ¿qué le dirían? Disfrute de todos esos sentimientos, y luego cierre la derecha y reténgalos ahí. Abra ahora la izquierda y deposite en ella una experiencia negativa, frustrante, deprimente o irritante, lo que más le preocupe o haya preocupado. Puede ser algo que usted teme, o algo que le inquieta. Póngalo en la mano izquierda. No se moleste en sentirlo. Hay que disociarse de ello. Sencillamente, lo tiene en la izquierda y nada más. Ahora debe concienciarse de sus submodalidades. ¿Qué color crea esa situación negativa en su mano izquierda? Si no ve enseguida un color, ni experimenta una sensación, haga como si lo hubiera visto, o sentido. Pase revista a las demás submodalidades. ¿Qué color tendría, si lo tuviera? ¿Qué forma? ¿Es algo ligero o pesado? ¿Cuál es su textura? Si hablara, ¿qué frase le diría? ¿Cómo le suena? ¿Qué le parece? A continuación pasaremos a lo que se llama colapsar anclajes. Es un juego que puede plantearse del modo que le resulte más natural. Una posibilidad sería tomar ese color de su mano derecha, la positiva, y suponer que es un líquido
para verterlo con mucha rapidez en la izquierda, haciendo gorgoteos grotescos y, en general, procurando divertirse, mientras lo hace. Practíquelo hasta que el anclaje negativo de su izquierda quede pintado del color de la experiencia positiva de su derecha. Tome ahora el sonido que brotaba de su izquierda y transfiéralo a la derecha. Observe de qué manera cambian sus propiedades en la derecha. Luego tome las sensaciones de la derecha y páselas a la izquierda, fijándose en lo que siente la izquierda cuando las recoge. Junte a continuación las manos en una palmada y manténgalas unidas hasta notar una impresión de equilibrio. Ahora el color y las sensaciones de su derecha deberían ser iguales o similares. Terminado este proceso, pase revista a sus sentimientos, en cuanto a la experiencia que tenía en su izquierda. Es posible que aquello que le preocupaba haya perdido todo poder sobre su ánimo. Si no ocurre así, repita el ejercicio otra vez, ensayándolo con otras submodalidades y con un sentido lúdico más activo. Al cabo de 2 o 3 repeticiones, casi todo el mundo consigue quitar la fuerza de lo que antes eran anclajes muy negativos. En cuanto a usted, debe sentirse optimista en relación con aquella experiencia, o por lo menos en un estado de serenidad. Lo mismo puede hacerse cuando uno se haya enfadado con alguien y desea cambiar esos sentimientos. Imagine el rostro de alguien a quien aprecie de veras en su mano derecha, y en la izquierda el rostro de esa persona que no le gusta. Empiece por mirar al que no le gusta, luego al que sí le gusta, otra vez al que no le gusta, y otra vez al que le gusta. Hágalo cada vez más, deprisa, pero sin etiquetar ya quién le gusta o no. Junte las manos, respire, espere un momento. Ahora piense en la persona que no le agrada, en estos momentos debería caerle simpático, o por lo menos inspirarle sentimientos imparciales. Lo bueno de este ejercicio es que puede llevarse a cabo en cuestión de minutos, y que permite cambiar de apreciaciones casi acerca de cualquier cosa. Recientemente, en un cursillo mío dedicamos 3 minutos a la práctica en grupo de esta técnica. Una de las asistentes puso en su mano derecha a un ser muy querido, y en la otra la cara de su padre, a quien no dirigía la palabra, desde hacía casi 10 años, de esta manera quería neutralizar sus sentimientos negativos para con él. Aquella noche le telefoneó y estuvieron charlando hasta las 4 de la madrugada, en la actualidad mantienen unas buenas relaciones. 389. Conviene tener presente la capacidad de nuestros actos, para crear anclajes en los niños. Por ejemplo, mi hijo Joshua fue a la escuela un día, y un grupo de personas bien intencionadas les dio a los niños una charla sobre el peligro de subir a los coches de los desconocidos, mensaje, por supuesto, importante, e intención admirable. Me pareció bien que se reforzase lo aprendido por mi hijo en este sentido, lo que no me pareció tan bien fue la manera de transmitir el mensaje. Los organizadores pasaron una colección de diapositivas, muy parecida a las de esos accidentes horribles que se muestran a los adultos en las academias de conducir. Les mostraron carteles de niños desaparecidos, e incluso fotografías de cadáveres de niños recogidos en acequias. Y les dijeron que los niños que aceptaban invitaciones de desconocidos podían acabar así. Evidentemente, seguían una poderosa estrategia de distanciamiento. Los resultados, sin embargo, fueron bastante destructivos, al menos para mi hijo, y supongo que para otros muchos niños también. Lo que hicieron fue el equivalente a instalar una fobia. A partir de entonces mi hijo tuvo presentes aquellas imágenes grandes, coloreadas e impresionantes de niños asesinados, que él asociaba con el regreso a casa. La primera tarde no quiso volver y tuvieron que acompañarle. Durante 2 o 3 noches despertó a causa de las pesadillas, y por la mañana no quería salir si no era acompañado por una persona mayor y no solo con su hermana. Por fortuna, yo entiendo de los principios que crean el comportamiento humano e influyen sobre él. Aunque estaba de viaje, hicimos una serie de colapsos, de anclajes y una cura contra la fobia por teléfono. Al día siguiente salió en dirección a la escuela él solo, seguro de sí mismo, contento y decidido. No cometería ninguna imprudencia, sabía lo que debía evitar y cómo cuidar de sí mismo. En vez de enseñarle a vivir bajo el imperio del miedo, había que ofrecerle recursos para que supiera ser el dueño de sus actos. Los que dieron la charla, indudablemente, actuaron movidos por la mejor de las intenciones. Pero la bondad del propósito no garantiza que no se haga algún daño, por mero desconocimiento de los efectos del anclaje. Hay que estar atento a los efectos que causamos en los demás, sobre todo si son menores. Practiquemos un último ejercicio. Póngase en ese estado
poderoso, de pleno dominio de sus recursos, que usted sabe, y elija el color que más favorablemente le estimule. Hágalo, mismo con una forma, con un sonido y con una sensación, que usted desee asociar a ese estado de máximo poder. Piense, luego en la frase que diría si se sintiera más feliz, más centrado y más fuerte que nunca. A continuación piense en una experiencia desagradable, en una persona que represente para usted un anclaje negativo, en algo que le infunda temor. Mentalmente, envuelva esa experiencia negativa dentro de la forma positiva, con la plena convicción de que el sentimiento negativo va a quedar empaquetado y prisionero. Tome ese color favorito suyo y pulverícelo físicamente sobre ese anclaje negativo hasta que éste se disuelva. Oiga los ruidos y experimente las sensaciones propias de su estado de máximos recursos. Mientras el anclaje negativo se disuelve en una neblina de su color preferido, diga las palabras que expresan y acentúan su poder. ¿Qué le parece ahora esa situación negativa? Seguro que le costará comprender por qué le tenía tan preocupado. Practique esto con otras 3 experiencias más, y hágalo luego para ayudar a otra persona. Si hasta aquí se ha limitado usted a ir leyendo estos ejercicios, podrán parecerle insólitos e incluso algo infantiles. Pero, si los ha practicado, habrá visto ya el poder increíble que tienen. Este es el ingrediente clave del éxito, la capacidad de eliminar de su entorno aquellos factores desencadenantes que tienden a suscitar en usted estados desagradables o de desvalimiento, y para instaurar estados positivos en usted mismo y en otros. Una posible manera de conseguirlo consiste en redactar una lista de los principales anclajes de su vida, los positivos y los negativos. Observe si los mismos se activan, principalmente por estímulos visuales, auditivos o senestésicos. Cuando sepa usted cuáles son sus anclajes, proceda a colapsar los negativos y a sacar el mejor partido posible de los positivos. 391. Piense en el mucho bien que puede hacer mientras aprende a anclar con eficacia esos estados positivos, no solo para sí mismo sino también para otras personas. Suponga que estuviese usted en condiciones de hablar con sus socios o colegas, suscitar en ellos un estado de entusiasmo y buen entendimiento, y supiese anclar luego dicho estado a un gesto, una expresión o una entonación de voz fácilmente reproducible, en adelante. Al cabo de algún tiempo, y tras haber aprovechado varias oportunidades para anclar ese estado de motivación intensa, usted podría obtenerlo en cualquier momento. Todos se realizarían más en su trabajo, la empresa sería más rentable y los integrantes del grupo mucho más felices. Piense en el poder de que dispondría en su propia vida si supiera usar las mismas cosas que antes le preocupaban a fin de que le hicieran sentirse lo bastante fuerte o dotado de recursos como para cambiarlas. Pues bien, usted tiene ese poder. Quiero terminar con una última idea que no se aplica solo a los anclajes, sino a todas las técnicas aprendidas hasta aquí. El dominio de estas habilidades produce un sinergismo increíble, ya que se potencian mutuamente. Así como una piedra lanzada a un estanque tranquilo desencadena toda una serie de ondulaciones, el éxito en cualquiera de esas técnicas arrastra en pos de sí otros éxitos. Confío en que el lector haya comprendido ya la potencia de esas técnicas y en que seguirá utilizándolas no solamente hoy, sino durante toda su vida, con carácter permanente. Y así como los anclajes acumulados en mi postura de karateca se refuerzan cada vez que los empleo, usted también aumentará su poder personal con cada técnica que aprenda, llegue a dominar y aplique. Toda experiencia humana lleva consigo un filtro que afecta a nuestras apreciaciones sobre lo que hacemos o dejamos de hacer en nuestra vida. Estos filtros influyen sobre los anclajes y sobre todo lo demás que he explicado en este libro. Estoy hablando de tercera parte, el liderato, el desafío de la excelencia. 18. Jerarquías de valores, el criterio definitivo del éxito.